institucional. Este proyecto se ha trabajado tanto con el Ministerio como el gremio de porcicultores y el Instituto Colombiano Agropecuario. Siguiente. Es parte del equipo de trabajo, diferentes colegas de la universidad, estudiantes auxiliares, contratistas, de diferentes profesiones, que desde ya pues es un agradecimiento y un reconocimiento a todo el trabajo. Siguiente, por favor. Como todos los proyectos de investigación y a largo plazo, pues hemos tenido también algunas publicaciones donde se referencia y algunas de las fases. Estos son algunos de los ejemplos, pero aún todavía nos falta alguna producción académica sobre el tema de cerdos y en general ungulados. Sigue. Aspectos asociados con las relaciones veterinarias o zoonóticas entre especies silvestres y cerdo doméstico, y el manejo no tecnificado de cerdos en diferentes regiones, que es sobre lo que voy a trabajar. Hicimos dos tesis de maestría, ya están disponibles, las dos fueron meritorias. Hay un libro que esperamos tenga pronto aparición. En la página del simposio decía que el simposio se hacía era por esto. Yo creo que mi contribución va a ser en la parte B, la investigación sobre la biología y ecología de las especies invasoras y la interacción, y de pronto proponer acciones por parte de las autoridades para prevenir y mitigar su expansión. Seguramente en los seminarios, en las discusiones se han trabajado las otras, pero yo creo que cerrando contribuimos en eso, más en la nota del examen. Siguiente. ¿Cuál es el protagonista? El cerdo, que tiene varios nombres: chancho, marrano, caribajito, etcétera, etcétera. Y aquí aparecen algunas de las características. Lo primero son los años de investigación. Puede durar hasta 27 años en cautiverio, es gregario, es omnívoro, puede alcanzar 130 kilos, y el objetivo de manejo puede ser desde uso o control en el caso de especies ferales. La distribución natural es lo que aparece aquí abajo en el mapa de la UCN, y la distribución donde está introducido y hay poblaciones son las que aparecen en achurado y con puntos negros. Y estos son como los cambios desde las razas domésticas hasta ya cuando tienen un principio de feralidad. Es como los biólogos en la primera y última día de la salida de campo. Por favor. En Colombia tenemos diferentes aproximaciones. Yo, preparando la charla, me di cuenta que tenemos la alcancía más grande del mundo en Ráquira, Boyacá. Yo no sabía, pero punto a favor. En Colombia tenemos declaradas al menos 3 razas colombianas: casco de mula, sanpedreño y zungo. Sobre esas, el ICA está trabajando en la conservación genética. Todos hemos comido lechona, en el llano se come chancho asado, y aparece casi la presencia de los cerdos, como decía Orlando, la invasión de ungulados, irrupción de ungulados. Entonces hace como 500 años llegó a Colombia, y como mencionaba también Orlando en su charla, pudo haber llegado desde el sur, entrando a Popayán y subiendo hasta el llano, y también por Santa Marta, llegando ahí a la parte del Caribe. ¿Sigue? En Colombia tenemos 2 tipos de producción: una tecnificada, que va subiendo durante los últimos años, y una no tecnificada, que está a lo largo de varias regiones del país, que son parte de las fotografías. Yo no sé, los que van a la costa seguramente ven un carro cargado de marranos, una moto, y
la gente, etcétera, etcétera. Dale. La capacidad invasora, ya hemos hablado, y por solo coincidencia taxonómica aparece debajo del hipopótamo en el listado, ¿no? El hipopótamo requiere mayor análisis y sus escrofa aparece como alto riesgo. En los dos libros que ya hemos mencionado, ¿sigue? Y en varios países se ha hecho el seguimiento de su capacidad invasora. Aquí es importante mencionar que la mayoría de las introducciones donde es invasora se ha introducido como especie cinegética o especie de cacería deportiva. Entonces aquí abajo podemos observar cómo en Estados Unidos a lo largo del tiempo ha venido aumentando su distribución y generando pérdidas económicas, y aquí en Chile desde 1950 también la identificación de sitios de introducción y la ampliación de su rango de distribución. Siguiente. Pasa eso en varios países, por ejemplo en Argentina para 2014 hacen este mapa de distribución. Para Brasil, aquí es interesante este movimiento de un individuo en línea recta de 1200 kilómetros, y ahí aparecen las fotografías en un parque nacional, y finalmente en el 2023 presentan una potencial distribución de la especie en gran parte de Sudamérica, no incluyen Ecuador ni Colombia, pero en rojo es la presencia y en la otra la ausencia. Siguiente, gracias. Esto es según la fotografía en Roma en 2022, y ya hagan por ahí. ¿Sigue? Pero ¿por qué estudiar cerdos asilvestrados en Colombia? ¿Sí? Y sobre todo desde la universidad, y que a uno le gustaría más estudiar la granja. La verdad también hay oportunidades para estudiar, ¿sí? Y en este caso, primero, ya vimos que era una especie invasora considerada de alto riesgo en Colombia. Tenemos una intención de estudiarlo, pero realmente los fondos no fueron para estudiarlo como invasora. Su capacidad reproductiva tiene un alto éxito en el establecimiento y dispersión de poblaciones silvestres, pero aquí lo clave es que la OIE, que es la Organización de la Salud Animal, le pide al país que debe certificarse y identificar dónde están las poblaciones silvestres y áreas de peste porcina clásica, ¿sí? Para poder exportar carne, para poder que esa industria porcícola siga. Pero lógicamente son focos de dispersión y transmisión de PPC, y principalmente los cerdos de manejo tecnificado por su poco o nulo manejo sanitario. Y en el caso de el ICA y por Colombia tenemos el país zonificado de acuerdo al riesgo sanitario. Nuevamente ahí está la evolución de la producción. Creo que la siguiente tengo más claro esos mapas. No, devuelve. Entonces tenemos, cuando empezábamos tenemos una zona de erradicación que es la azul, una zona de control que son las amarillas, unas zonas libres que son estas, y una zona de autodeclarada libre, o sea, Colombia se autodeclara, y en 2021 tenemos esas dos zonas que aparecen, dos zonas libres de PPC. Siguiente. ¿Cómo enfocamos nuestro trabajo? Que yo creo que sería aplicable a cualquier especie que se quiera manejar, y en este caso las invasoras. Entonces, el triángulo del manejo básicamente tiene que ver la especie de fauna o el nivel de biodiversidad, su hábitat, que puede ser muy local o todo el país, y la gente, que incluye desde autoridades, propietarios, consumidores, usuarios, etc. Y esas interacciones. Entonces, con esos tres esquemas, con ese esquema, hemos venido trabajando esta y otras especies. Siguiente. Dada su importancia en la salud y el enfoque que hemos planteado, ha aparecido
Otras propuestas que en últimas son muy similares, como una sola salud, que reúne seguridad alimentaria, salud ambiental, enfermedades, resistencia, salud mental y ocupacional. Es una aproximación. Aquí, como todo, venimos también trabajando como modas, pues esto está de moda, pero dale. También hay, desde ese mismo sentido de que todos pertenecemos y nos conectamos, está desde la hipótesis Gaia y más atrás la hipótesis o el planteamiento de Pachamama en nuestras culturas andinas. Algunas definiciones que creo son importantes para poder, digamos que entender un poco. Vamos a encontrar lo que son los núcleos poblacionales. Entonces, un núcleo poblacional es un conjunto de individuos que tienen la posibilidad de interactuar según su capacidad de movimiento. Entonces, estos son observaciones que por la capacidad de movimiento, que en este caso lo estimamos en 6.1 kilómetros, podrían interactuar. Entonces, todas esas observaciones harían un núcleo poblacional. Entonces, esto es 1, 1, 1, 1, y así, para poder entender más claramente lo que contamos como núcleos poblacionales. Teníamos observaciones, entrevistas. El hábitat, entonces, es el espacio físico donde tiene lo que toda especie necesitamos: alimento, refugio, agua y pareja. Entonces, eso sería lo que entendemos por hábitat. El área de estudio en general fueron todas las zonas, a excepción de la declarada libre, porque se asume que no hay cerdos libres que puedan transmitir. Entonces estuvimos en la zona de erradicación, en la zona de control y en parte de la zona autodeclarada libre. Y ahí es donde empiezan a aparecer los tres cerditos, ¿sí? Donde cada uno tiene unas condiciones diferentes de su casa, decidieron construir. En este caso puede ser hábitat, pero en este caso también puede ser manejo. Actualmente tenemos 2 zonas libres de PPC, a partir también de nuestros estudios y otros adicionales. Entonces, esta zona de erradicación se declaró en el 2021 como zona libre de PPC. En esas zonas tenemos, digamos, 5 muestreos en diferentes épocas. En el área de las sabanas inundables fueron en 3 épocas. Esta es el área en kilómetros. En el área de zona de erradicación, en el momento se conocía como zona 4, que unía Andina, Amazonía, parte Pacífica y Orinoquía, y la zona Caribe. Cada uno puede tener unas condiciones diferentes para nuestro protagonista. Así, el objetivo es presentar el estado del conocimiento sobre las poblaciones de cerdos libres bajo producción no tecnificada y su potencial invasor en diferentes regiones del país. ¿Cómo trabajamos? Aquí es interesante, aunque no voy a hablar de pecaris, también obtuvimos información sobre pecaris. Entonces trabajamos a 2 niveles: una escala regional, donde estudiamos manejo, hábitat, un modelo de distribución, los núcleos poblacionales, y en escala local el aprovechamiento por comunidades. Se tomaron unas muestras de sangre, se evaluó el uso de hábitat, el patrón de movimiento y patrones poblacionales, y generamos unos escenarios geográficos. También obtuvimos un modelo de distribución y abundancia. Rápidamente les voy a mencionar, eran 8 aspectos, les voy a mencionar solo 5 rápido: la identificación de núcleos, la caracterización de poblaciones, hábitat, los patrones de movimiento, la caracterización de las relaciones socioeconómicas y los escenarios geográficos. ¿Qué tipos de resultados hemos obtenido? Entonces, desde tomas de muestras, análisis de laboratorio, análisis geográficos, ecuaciones para la evaluación de hábitat, modelos de distribución,
características fenotípicas de los cerdos en las regiones. Ya estamos ahí, ya les voy a entrar a presentar los resultados principales. Voy a mirar cómo voy de tiempo. La podemos seguir. Lo primero, parte de un modelo de distribución de especies donde con datos de presencia, ausencia, analizamos ese modelo de distribución y lo comparábamos en las diferentes áreas de trabajo. En este caso, lo rojo quiere decir una alta probabilidad de presencia, donde hay la calidad de hábitat, y lo azul una baja probabilidad. Entonces puede estar en la mayor parte del territorio, adicional que va transportado por el humano. ¿Qué encontramos sobre poblaciones? Entonces, como se dan cuenta, nos recorrimos el país, ¿sí? Realmente ha sido súper interesante este recorrido. Hicimos entrevistas, observaciones, más información secundaria. Sobre esto que obtuvimos, por lo menos en diferentes fuentes, entrevista, observación y planes de manejo de áreas protegidas, encontramos que habían 145 núcleos poblacionales que son libres, no necesariamente ferales, pero sí que están libres, que no están sometidos, que vas y los ves y ves grupos de 12 cerdos andando por la ciénaga, etcétera, etcétera. El mayor número está en las sabanas inundables. Para parámetros poblacionales, es decir, cuántos hay, el sexo, el tamaño del grupo, usamos transectos. Con la distancia y con el programa Distance evaluamos abundancia y tamaño del grupo. Tenemos el tamaño del grupo en promedio de 2 a 3 individuos, pero teníamos valores de 12, de 13 individuos y en diferentes ventanas, o sea, diferentes muestras en la zona de estudio. También está cimarrón, crianza libre, que es una categoría de manejo que tenemos. Resultados de estructura de edades, entonces cada uno de estos son adultos, juveniles y crías. Eso es importante en cuanto al crecimiento de una población, y como esto está sometido a manejo, es probable que algunas categorías sean más manejadas que otras, más vendidas, sea más rico comer un chanchito que un chanchote. En proporción de sexo, lo que vimos, mayor número de hembras, porque la intención también es reproducirlos, ¿sí? Entonces estos también son los datos. Sobre hábitat, entonces tenemos un trabajo en sistemas de información geográfica, se definen las variables que son las que les mencioné, se construyen las ecuaciones, se califican cada una de las variables y se hace un modelo de adecuabilidad de hábitat espacialmente explícito. Es decir, que para cada región las variables se califican diferentes, ¿sí? En este caso es para la zona Caribe, mejor hábitat hacia lo rojo, menor hábitat hacia lo azul. En este caso, las áreas con lagunas profundas no son tan buenas para pero hay una gran cantidad. En el caso de la parte de meta, en este caso la mayor calidad es café oscuro, la menor amarillo, en los Andes lo mismo, y en la Amazonía y Guaviare también. Aquí se ve que hay más hábitat disponible que en los otros, y en la Orinoquía es evidente que la mayor calidad de hábitat, que en este caso es verde, tiene mayor distribución y mayor conectividad. Para estudiar los movimientos los marcamos, ¿sí?, con collares de telemetría. Marcamos individuos tanto en la Orinoquía, con el apoyo de asistentes locales, y en el Caribe, con el apoyo de propietarios también. Se trabajó el área de acción tanto total como semanal, la distancia recorrida, semanal o diaria, el patrón de actividad, es decir, si son diurnos y nocturnos, y si prefieren
o rechazan ciertas coberturas vegetales. Se capturaron, se siguieron los individuos. Estas son fotografías de los ejemplares y los collares. Estos son del Caribe. Estos son el tipo de salidas que dan. Estos son los métodos de las áreas de acción, distancias recorridas, y esto es el tipo de análisis que puede hacer uno. Estos son las localizaciones, estas son las áreas de acción y el mapa donde se encuentra. Entonces, en este caso, el área de acción para ese individuo era 0.1 kilómetros, por otro método un poquito más, kilómetros cuadrados. En este caso del Caribe, el patrón de actividad fue diurno y algunos, esto es por individuos, uno de ellos preferiría la cobertura de pastos limpios. En el caso de la Orinoquía fueron 6 cerdos. Estos son básicamente lo mismo que les estaba contando, los polígonos. En este caso fueron más nocturnos, eso es interesante, cuando un animal es sometido a cacería se vuelve más nocturno, y se movieron un poquito más que los del Caribe. En manejo, que tiene que ver cómo la gente lo utiliza, tenemos primero, para caracterizar el manejo se hicieron encuestas y observaciones directas, y para relación con las condiciones socioeconómicas se trabajaron variables económicas del DANE y se hizo un modelo. Estas son algunas fotografías de los cerdos libres o no tecnificados en el Caribe, ¿sí? Hay una presión de caza, los individuos permanecen libres, hay diferencias entre la edad de captura. Encontramos estos 4 tipos de manejo: manejo en cochera, cría, semilibre al sierra, cría libre y asilvestrado. Espero que el gradiente sea claro, inclusive en fenotipo. Y aquí pasamos un poquito más detallado. Entonces, cochera, el riesgo de escape es casi nulo. En encierro, que son alambres, tiene un riesgo de escape alto. Los cerdos están en espacios más abiertos. La cerca puede ser empalizada, puede ser tipo así como el cerdito de casita de madera. En crianza libre, los cerdos permanecen sueltos en áreas y a veces van a dormir a su casa. Riesgo de escape es alto. Cerdo montuno o cienaguero: montuno es que los soltarían en bosque, y cienaguero los soltarían en la ciénaga. El potencial de asilvestramiento aquí es bien alto. El cimarrón también es libre, algunas veces los castran, otros los dejan libres a su libre albedrío de alimentación y reproducción. Y los mañosos, que son la parte de los llanos, permanecen sueltos en las sabanas y monichales. Los cerdos medianos son castrados en campo. Las hembras de crianza libre pueden ser preñadas por individuos mañosos. Se alimentan y reproducen de forma autónoma. Los cerdos son cazados para ser consumidos localmente. Andan muy bien. Esto es los fenotipos o las razas que encontramos en el Caribe: 11 de las 3, más las comerciales, pero la gente hace cruces, entonces toda la parte genética se pierde en 2 o 3 generaciones, y algunos de razas comerciales pues no resisten el manejo en no tecnificado. ¿Qué relaciones tienen aspectos socioeconómicos? En el caso del Caribe corresponde a personas de bajos recursos, ambientes de barrios de invasión o en la periferia de cascos urbanos, y no pueden mantener la alimentación de animales, ¿sí? Poca asistencia médica o nula, los bichos se les mueren, un manejo no adecuado. En el caso del Caribe son en latifundios y cerca de centros urbanos y rurales, se asocian a ganadería extensiva, hacen parte de la cultura llanera. Su consumo son cazados, usados, manejados localmente, y también en algunos sitios encontramos
que por el conflicto armado algunos cerdos fueron liberados. En el caso de bombardeos, los cerdos quedaban por ahí sueltos, o incluso hubo orden de algunos frentes armados de liberar cerdos para que la gente pudiera comer. Entonces, en el caso de la zona andina, por ser latifundio, cerdo que ande por ahí, cerdo que dé papaya, cerdo que se come. Entonces, los cerdos libres son más escasos en la zona andina, ¿sí? Están más asociados a los programas gubernamentales de alcaldía. Siempre rifan un cerdo, siempre dan un cerdo, etcétera, etcétera. En Guaviare y Caquetá hay una afinidad con las zonas de deforestación y, como les mencionaba, por algunos temas de conflicto armado y liberaciones intencionales. En escenarios geográficos, es decir, esta información, ¿cómo la usamos para predecir algunas cosas que hicimos? Básicamente aquí están los insumos, las bases de datos, los predios, la presencia de cerdos, hicimos análisis de conectividades, mapas de abundancia, y al final lo que queríamos ver era qué efecto podría tener la cercanía, la presencia de cerdos sobre la producción, sobre las áreas protegidas y sobre la biodiversidad. Esos son ejemplos, mapas de conductancia. En últimas, lo más rojo es más unido, entonces se puede ver que hay una alta posibilidad de intercambio de individuos, de enfermedades, de aspectos asociados. En las áreas protegidas también, que son todas las que están aquí en verde, podríamos ver que hay cercanía de núcleos de periodos porcícolas a esas áreas protegidas. Dábamos algunos detalles de cuáles serían las más afectadas por transmisiones de enfermedades. En este caso, nuevamente, la parte roja es lo más severo. Se identificaron posibles rutas, es decir, eso podría ser una herramienta para controlar, para generar espacios de manejo y control. En este caso era la posibilidad de transferencia de individuos en la zona 4. Son mapas que le pueden servir a uno como elementos de toma de decisión. Esta es cerdos porcícolas y áreas protegidas en aspectos positivos y negativos. ¿Qué servicios podría tener si está en la parte de abajo de las áreas protegidas? Es decir, puede estar recibiendo agua. Si está encima de la área protegida, podría estar contaminando. O si está acercando, podría estar enviando individuos asilvestrados que entren en las áreas protegidas. Estos son de interacciones positivas y negativas. Y no sé si todos están así como mi estudiante ahí en la foto, pero bueno, ya vamos a acabar. Me quedan 15 minutos. Pues, conclusión. ¿Qué pasó, Orlando, no? Conclusiones y recomendaciones. Entonces, sobre poblaciones. Las poblaciones en Colombia tienen una mayor representación en las zonas inundables de la Orinoquía. En el Caribe las poblaciones ferales son muy pocas y de 10 años para acá han venido disminuyendo, pero tienen un potencial grande tanto de hábitat como de temas culturales de poderse establecer. Y estos núcleos poblacionales están muy asociados a zonas socioeconómicamente vulnerables y ligados a este tipo de ecosistemas. El hábitat es heterogéneo a lo largo del país, ¿sí? Las sabanas inundables nuevamente tienen la mayor calidad de hábitat. En el caso del Caribe, Bolívar, Sucre y Córdoba pueden tener. La profundidad de agua afecta la calidad de hábitat. En el caso, por ejemplo, de la Mojana y las inundaciones, producirían un efecto, digamos que negativo en esas poblaciones, y es otra forma de que se han venido controlando en estos 500 años de historia con nosotros.
sobre movimiento, estas áreas que nosotros encontramos son menores a las que se han registrado en Estados Unidos, en Brasil. Tiene que ver con, yo creo que con el manejo de las comunidades, también con la calidad de hábitat de estas zonas. Si la calidad de hábitat es mejor, no se mueven tanto. Prefieren coberturas con pastos limpios, y en el caso de la Orinoquía los individuos evitan la red hídrica y las zonas pantanosas con profundidad, dado que limita su movimiento. Identificamos los tipos de manejo que ya les mencioné. La variación presenta tanto aspectos ecológicos como por región. Los cimarrones tienen un potencial alto de asilvestramiento de feralidad si duran varios años. La parte veterinaria para la no tecnificada es muy deficiente, y la distribución y abundancia está asociado tanto ambientales como socioeconómicos. Hay se favorece la transmisión y difusión de enfermedades en esa interfaz humano-animal-vida silvestre. Es considerado como un hospedero amplificador de varios patógenos y su posible efecto en áreas protegidas. Hay un riesgo de interacción, pudimos identificar áreas, y es importante que no tanto desde agricultura sino de medio ambiente también se fije la probabilidad de que en las áreas protegidas se establezcan ese tipo de poblaciones. Ya quiero terminar con 3 diapositivas más. En poblaciones hay un tema, en invasiones hay un tema poblacional. ¿Cómo se mantienen o cómo crecen las poblaciones? En este caso, por una fuerte incidencia de las características socioeconómicas, las poblaciones libres ferales, habitantes con condiciones económicas precarias, el tipo de liberación, la edad de liberación, número de individuos, nacen en vida libre, también tienen un tamaño de camada grande, edad de la primera reproducción y la presencia de animales sin castrar. Eso nos da, de un gradiente de urbano ciénaga a bosque, podríamos tener en el tiempo, más o menos en 10 años, si no hay un manejo, encontrarse en condiciones asilvestradas o ferales para el caso del Caribe, pero seguramente para Orinoquía podríamos tener un escenario similar. ¿Cómo disminuye? Por presión de caza, o sea, la gente los maneja, estamos cazando, la edad de captura que se trabaja, los cerdos de mediana edad, sus adultos les interesa por la carne, también el número de individuos, hay depredadores que los consumen, también se mueren naturalmente, y cambios como inundación, subidas de ríos puede también estar controlando esas poblaciones. En el contexto de las especies invasoras, un tema de prevención sobre esa comercialización, esos individuos de cría, criollos cruzan, andan por todas las carreteras, cuando hay inundación se pueden quedar, entonces hay una fase de prevención, lo mismo en áreas protegidas como no protegidas, un tema de establecimiento, aún en los cerdos cimarrones, tanto en Orinoquía como en el Caribe, la producción de rasgos morfológicos hacia silvestrado es evidente que el fenotipo se está dando. Hay unos colmillos grandísimos, un comportamiento feral, algunas veces son peligrosos para la gente, para los caballos, cuando los van a manejar. En estas etapas estaría de darse sería un proceso de erradicación, el proceso de dispersión. Ya vimos las posibilidades, tenemos los movimientos de los cimarrones asilvestrados, es poco lo que hemos visto en tamaño, y todos los impactos ecológicos y económicos que se pueden tener. En últimas, debe haber una interacción entre gremios, institutos de investigación y Ministerio del Medio Ambiente.
A diferencia de otras zonas en Sudamérica, esto es en Uruguay, la cacería, el fenotipo es totalmente diferente, bichos muy grandes, ¿sí? Hay zonas de cazadores, pero aún no han podido controlarlos. En Colombia consideramos que el manejo que se ha dado ha permitido que no tengamos los niveles de invasión, pero tenemos que ser muy precavidos en esa calificación. Pero sin embargo también eso no quiere decir que debemos abandonar esa cría no tecnificada. Espero haber mostrado que es parte de la economía de varias regiones de nuestro país. Varias familias dependen de ese tipo de crianza y aspecto socioeconómico, que lo que deberíamos tratar es de mejorar, minimizar sus impactos ambientales y aumentar su potencial socioeconómico como mercados específicos. Muchas gracias a ustedes por escucharme, espero no haberlos despertado y quedo atento a sus respuestas. Bueno, tenemos espacio para 3 preguntas, entonces... Profe Hugo, interesante, muchas gracias. Yo pues lo que estoy viendo, según la película que usted nos está mostrando, es que ese potencial de tener más cerdos ferales y sobre todo cerdos ferales cerca de áreas protegidas representa un riesgo altísimo, ¿cierto? O sea, desde esa perspectiva entonces se viene de la mano pues la necesidad de generar un control más estricto. Pero tenemos el problema de las comunidades ahí. Entonces, ¿ustedes cómo se han visualizado ese escenario, profe Hugo? Traté de decirlo al final, pero realmente tenemos que trabajar con las comunidades, que es lo que venimos diciendo desde la charla 1, ¿sí? Involucrarlos, pero en este caso, que es importancia económica, darle el estatus a ese tipo de producción, ¿sí? O sea, Colombia tiene un tema interesante de producción, pero tecnificada, y gracias a esa producción tecnificada fue que conseguimos los presupuestos para tener esto, pero el gremio porcícola debe incluir tanto lo tecnificado como lo no tecnificado. Entonces, yo creo que hay un compromiso de los gremios de mantener la biodiversidad. Se han generado importantes datos y hay que tener campañas de prevención, tanto las autoridades ambientales como las autoridades, en este caso, de agropecuarias. Pero hay que trabajar con las comunidades. O sea, definitivamente uno de los problemas que tenemos es que llegan los proyectos de apoyo. Nosotros vimos, por ejemplo, proyectos con camuros en el Caribe, que fueron y les dieron 10, 20, 100 camuros y ahí quedaron porque no sabían dónde venderlos y están ahí sueltos, ¿sí? Entonces hay un acompañamiento y una responsabilidad de las autoridades de todos los ministerios para trabajar mancomunadamente, pero escuchando las necesidades comunitarias. Entonces, y el monitoreo. O sea, los de parques nacionales tenemos que monitorear la presencia de esta y otra especie. Pero yo creo que se puede en este caso, y es evidente que no ha llegado a invasión en 500 años a esas áreas protegidas porque hay un manejo, porque aquí cada marrano tiene su dueño, ¿sí? Si cada hipopótamo tuviera su dueño, ya lo acabamos, ¿sí? A todo marrano le llega su nochebuena, dice Hernando. Eso es cierto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. De pronto, cuando ustedes estaban viajando como por la Orinoquía y esto, ¿no encontraron como una relación entre el aumento de el aumento de depredadores en las diferentes áreas en donde estaban, o de pronto casos de disminución de conflicto humano-fauna en estos sectores por la presencia de estos cerdos? No. Aumento de depredadores,
no sería esta la causa, pero además no estudiamos el tema de depredadores. Sí hay registros de que los jaguares se comen a estos, ¿sí? ¿Y cuál era la otra cosa? Conflicto, pues la gente prefiere comer marrano que comer chigüiro, ¿sí? Entonces es una fuente interesante de alimento. En algunas épocas llegaba uno a los hatos y había cráneos de cerdos o de pécaris, casi siempre era de cerdos alrededor, y además la intención era el colmillo, mostrar el colmillo más grande, también el bicho que casé. Entonces está muy arraigado el consumo de carne en los hatos. Yo creo que si se dejara de hacer, rápidamente las poblaciones crecen, rápidamente. Entonces hay que ponerle ojo a ese manejo, ¿sí? Ahora no sé con el tema de la frontera agrícola del arroz, qué interacción puedan estar teniendo, positiva o negativa con los cultivos. Creo que negativa, porque los marranos van a entrar y modificar esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Diría Ignacio. Otra pregunta. Que no. El profe está por encima del bien y del mal, acuérdense. Lo hemos declarado. Un comentario, Hugo. No. ¿Cuál es, digamos, es que no me quedó muy claro el paso de asilvestrado a feral? ¿Sí? Porque a veces usted mencionaba ferales, asilvestrados. Yo entiendo que feral ya causan un daño grande, transforman el ecosistema, etc. Sí. De pronto, como es una condición, ¿sí? Entonces el asilvestrado ya estaría dependiendo muy poco de el humano. Puede llegar de vez en cuando, comer ahí, sí, pero ya, como dicen allá, mañoso. Ya no lo ven ni en las curvas porque han visto que al que agarran por ahí lo capan y al marrano lo capan 2 veces, ¿sí? Entonces ya genera esa condición, es más agresivo, ¿sí? De difícil manejo y ya termina reproduciéndose en el monte. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso. Bueno, vamos a tener